mientras el mundo se masificaba, una verdad incómoda emergió en el viaje: la verdadera libertad no era ir a cualquier parte, sino a donde nadie más pudiera llegar. Veremos cómo una élite discreta, cansada de lo común, dictó el siguiente capítulo de la exploración. Descubrirás la radical filosofía detrás de buques que renunciaron a la escala por la sofisticación. Entenderás la decisión estratégica que transformó barcos de 200 pasajeros en llaves maestras a mundos inaccesibles. El verdadero lujo es invisible. Y esta es su historia. Empezamos. A finales del siglo XX, mientras el mundo se aceleraba y los viajes se masificaban, un tipo diferente de explorador comenzaba a trazar su propio rumbo. No eran mochileros en busca de lo auténtico, ni turistas en pos de atracciones populares. Eran una élite discreta, viajeros experimentados que anhelaban una evasión más profunda, una conexión más íntima con el mundo, lejos del bullicio de las multitudes. Su búsqueda no era solo un destino, sino una experiencia singular, hecha a medida, casi imperceptible para el resto. En respuesta a esta creciente demanda de exclusividad, emergió una categoría de viaje que redefiniría la opulencia sobre el mar: el crucero de ultralujo. Lejos de ser meras versiones mejoradas de los transatlánticos convencionales, estos buques representaban una filosofía radicalmente distinta. Pioneros como Silversea, Regent Seven Seas Cruises y Seabourn fueron los arquitectos de esta nueva era, presentando al mundo una visión de la navegación que era, a la vez, sofisticada y sutil. Sus barcos eran joyas de ingeniería y diseño, con capacidades que rara vez superaban los 700 pasajeros, y a menudo, apenas alcanzaban los 200. Esta escala íntima no era un capricho, sino una necesidad estratégica. Les permitía acceder a puertos únicos y calas recónditas, esos santuarios ocultos que los gigantes flotantes nunca podrían siquiera contemplar. Imaginen un elegante navío deslizándose silenciosamente por los fiordos noruegos, fondeando en una villa privada de la costa amalfitana o incluso abriéndose camino entre las banquisas polares para revelar paisajes de una belleza sobrecogedora. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Estos eran escenarios que la masa turística jamás alcanzaría, y su exclusividad era el sello distintivo de esta nueva frontera. Eran mundos flotantes de servicio anticipatorio, donde cada capricho parecía ser conocido antes de ser pronunciado, y cada detalle, meticulosamente orquestado para la perfección. Con el tiempo, la promesa de esta opulencia flotante atrajo a nuevos actores, consolidando aún más la categoría y elevando sus estándares a alturas inauditas. Nombres como Explorer Journeys, la audaz incursión del Lama Sea Group en este segmento, o The Ritz-Carlton Yacht Collection, que trasladaba la legendaria hospitalidad de sus hoteles a los océanos, marcaron una nueva pauta. Sus superyates privados fusionaban la independencia de una embarcación de placer con las comodidades de un resort de 5 estrellas, ofreciendo suites con vistas infinitas, gastronomía de autor y un nivel de personalización que rayaba en lo sobrenatural. Este es un universo donde cada amanecer sobre el océano es una obra de arte curada, cada atardecer, una sinfonía de colores observada desde la privacidad de una terraza. Aquí, el tiempo parece ralentizarse, y las preocupaciones del mundo exterior se desvanecen en la estela de un servicio impecable. Es un paraíso diseñado para los sentidos, una burbuja de perfección flotante. Pero mientras estas majestuosas embarcaciones surcan los océanos con una gracia casi irreal, transportando a sus selectos pasajeros a un mundo donde cada deseo es una orden, se cierne una pregunta fundamental sobre las aguas. Una cuestión que, en su simplicidad, encierra la complejidad de esta experiencia: ¿cuál es el verdadero precio de esta perfección sin límites, de esta inmersión total en la indulgencia? ¿Qué se esconde detrás de la promesa de un viaje donde cada detalle está cuidado, cada momento orquestado y cada expectativa superada? La respuesta, como las profundidades marinas que estos barcos navegan, es mucho más vasta y sorprendente de lo que la superficie deja entrever. Desde las cubiertas de teca pulida, bajo bóvedas estrelladas que prometían una perfección inquebrantable, se tejía la primera capa de un velo. La promesa de una experiencia donde el dinero no solo abría puertas, sino que borraba cualquier rastro de preocupación, era el cebo. Se asumía que cada detalle, desde el caviar iraní hasta la seda egipcia de las sábanas, estaba respaldado por una infraestructura tan impecable como su fachada. Los pasajeros, envueltos en la burbuja de la exclusividad, confiaban plenamente en que su inversión les garantizaba una inmunidad ante las vicisitudes del mundo exterior. Pero incluso en los reinos más opulentos, las leyes de la física y la economía rara vez se doblegan por completo. Los primeros indicios de que esta perfección tenía un precio oculto comenzaron a manifestarse, sutiles al principio, casi imperceptibles para aquellos que no buscaban fisuras. Un retraso inexplicable en el embarque de provisiones frescas en un puerto remoto. Un sistema de purificación de agua que, ocasionalmente, dejaba un regusto metálico apenas detectable. El aire acondicionado de una suite VIP que flaqueaba intermitentemente en plena noche tropical, silenciando el murmullo de un océano idílico con el zumbido de un ventilador de emergencia.
Pequeños desajustes en la sinfonía de la opulencia que, por el momento, eran atribuidos a meras anomalías aisladas. Sin embargo, estos incidentes no eran casuales. Eran los ecos de una decisión que se había tomado mucho antes de que el primer pasajero pusiera un pie a bordo. La dirección de la compañía, presionada por inversores ávidos de un retorno aún mayor y por una feroz competencia en un nicho de mercado reducido, había orquestado una sutil, pero significativa, reestructuración operativa. La búsqueda de la optimización de costes no se había manifestado en una reducción visible de la oferta, sino en una disminución de los márgenes de seguridad, de la redundancia en sistemas críticos y de la inversión en la capacitación continua del personal de mantenimiento. Se apostó por la resiliencia inherente de la maquinaria de vanguardia, subestimando la vitalidad de la supervisión constante y el factor humano. Esta erosión invisible de los cimientos técnicos y humanos empezó a generar una tensión latente bajo la superficie pulida. Un tripulante de máquinas, con décadas de experiencia, notó que las revisiones preventivas se realizaban con menos frecuencia de lo recomendado, o se saltaban por completo para mantener el itinerario. Un chef de cocina, acostumbrado a los ingredientes más frescos, se encontró improvisando con alternativas congeladas que desentonaban con el menú promocionado. La perfección prometida se sostenía cada vez más por un acto de fe y menos por una realidad infalible. La inquietud comenzaba a crecer, no solo entre la tripulación que mantenía la fachada, sino también entre algunos pasajeros más perspicaces, que empezaban a percibir una ligera discordancia entre el brillo de la superficie y la solidez de lo que había debajo. El punto de inflexión llegó en el vasto e indiferente Atlántico, a medio camino entre dos continentes. El cielo, que había sido una bóveda de terciopelo salpicado de estrellas durante días, se transformó en una masa tumultuosa de nubes de tormenta. No era una tormenta sin precedentes, pero sí inusualmente violenta para la estación y la ruta. Las olas, antaño meras ondulaciones elegantes, se alzaron como montañas líquidas. El crucero de ultralujo, diseñado para deslizarse suavemente sobre las aguas, comenzó a tambalearse con una fuerza que superaba cualquier previsión. Fue entonces cuando la cadena de decisiones comprometidas y la fe ciega en la tecnología se cobraron su precio. Un sistema hidráulico clave, encargado de estabilizar los compensadores giroscópicos, falló catastróficamente. El mantenimiento preventivo que se había pospuesto, los componentes que no se habían reemplazado a tiempo por exceso de celo, se revelaron como un eslabón fatalmente débil. El majestuoso buque, que hasta hacía horas había sido un santuario de estabilidad, fue entregado a la furia implacable del océano. El golpe fue más que físico. Las luces parpadearon, luego se extinguieron en secciones enteras del barco. El sistema de climatización, que garantizaba temperaturas perfectas en cualquier latitud, dejó de funcionar y el aire tropical estancado se tornó pesado y opresivo. Los ascensores se detuvieron, atrapando a pasajeros en su interior. La comunicación vía satélite se interrumpió, sumiendo a la nave en un silencio inquietante, roto solo por el estruendo de la tormenta y el gemido de la estructura metálica. El sistema de entretenimiento de vanguardia, los spas, las boutiques de diseñador, las exclusivas bodegas de vino, todo se volvió inerte, un testimonio mudo de una promesa incumplida. La tripulación, que había sido entrenada para la excelencia en el servicio, se encontró luchando con sistemas de respaldo deficientes y protocolos de emergencia incompletos. El pánico, que había sido impensable en este paraíso flotante, comenzó a extenderse entre los pasajeros. Aquellos que habían pagado sumas exorbitantes por la promesa de seguridad y comodidad ilimitada se encontraron varados, a oscuras, sintiendo cada embate del mar y sin una respuesta clara de cuándo terminaría su calvario. La cena de gala se convirtió en una lucha por encontrar agua potable, los mayordomos personales, en mensajeros de malas noticias. En ese momento, la verdadera medida del coste de un crucero de ultralujo dejó de ser una cifra en un extracto bancario. Se reveló como el coste de la confianza traicionada, de la vulnerabilidad expuesta, del miedo que se filtraba a través de las paredes enchapadas en madera noble. La inquebrantable burbuja de la exclusividad se había roto, revelando la frágil realidad de la condición humana frente a fuerzas mayores. Nada, en el mundo a bordo de ese navío, volvería a ser como antes. Cuando las olas, finalmente, lamieron las últimas cicatrices del incidente, y los ecos de la conmoción se apagaron en el horizonte, el verdadero trabajo de reconstrucción comenzó. No solo el de los navíos o las rutas comerciales, sino el de la confianza, el de la psique humana. El coste de aquel viaje se había elevado a una cifra incalculable, mucho más allá de cualquier extracto bancario. Para los supervivientes, la burbuja de la exclusividad se había roto para siempre. Las suites de caoba, los mayordomos discretos y las cenas gourmet, símbolos de un lujo inquebrantable, se transformaron en el escenario de una vulnerabilidad expuesta. Muchos llevaron consigo no solo el recuerdo de los momentos de pánico, sino una cicatriz intangible, la certeza de que ni el dinero más vasto puede comprar inmunidad absoluta frente a las fuerzas impredecibles del mundo.
Las secuelas psicológicas fueron profundas y duraderas, manifestándose en una reevaluación radical de sus prioridades, de su percepción del riesgo y, para algunos, en una aversión permanente a la vastedad del océano. El sueño de una evasión perfecta se había disuelto en la cruda realidad de la fragilidad humana. La industria del ultralujo, por su parte, sufrió un golpe devastador. La imagen inmaculada de paraísos flotantes, invulnerables y seguros, quedó permanentemente empañada. Las reservas cayeron en picado, las acciones de las compañías se desplomaron y los seguros se dispararon. La investigación posterior al incidente reveló fallas, no necesariamente de negligencia, sino de complacencia, la falsa creencia de que la opulencia inherente a estos viajes garantizaba una perfección técnica y operacional absoluta. Se implementaron protocolos de seguridad más estrictos, se revisaron los diseños de los buques y se intensificaron los entrenamientos de la tripulación, no solo en operaciones, sino en gestión de crisis y apoyo psicológico a los pasajeros. La industria aprendió, a la fuerza, que el verdadero lujo no reside solo en el oro y el servicio, sino en la promesa irrompible de la seguridad. A nivel social, el incidente sirvió como un sombrío recordatorio de una verdad universal, la igualdad radical de la condición humana frente a la adversidad. Las barreras de la riqueza y el estatus, que en tierra firme definen mundos distintos, se desvanecieron cuando la supervivencia se convirtió en el único motor. El evento provocó un debate global sobre la ética del lujo extremo, sobre la sostenibilidad de tales empresas y, más profundamente, sobre la naturaleza misma de la seguridad y el control que el ser humano cree ejercer sobre su entorno. El navío, una vez un símbolo de la cúspide de la ingeniería y la indulgencia humana, terminó sus días como un pecio en el fondo del mar, o quizás desmantelado en un astillero lejano, un eco silencioso de lo que fue. Su historia, sin embargo, perdura. No como una advertencia sensacionalista, sino como una meditación sobre el verdadero precio de las ambiciones humanas. Nos recuerda que, si bien podemos construir maravillas de opulencia y tecnología, la naturaleza, la suerte y las fuerzas mayores tienen siempre la última palabra. El coste real de aquel crucero de ultralujo no fue una cifra en un recibo, sino el profundo entendimiento de que la burbuja de la exclusividad es una ilusión frágil. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.